Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema de Colosenses 1:15. Primogénito significa primer ser creado o el que tiene la autoridad. Y para eso vamos a analizar un poco sobre la descendencia. Y para eso comencemos con Adán. Adán no tiene genealogía o un padre terrenal, sino que fue creado por Dios y por ser creado se le llama hijo de Dios o que viene de Dios. Ojo, a Adán no se le llama unigénito por ser creado directamente por Dios. Ojo con eso. Veamos Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. También pueden ver Salmos capítulo 8, versículo del 6 al 8. La desobediencia de Adán y Eva. En el momento de su desobediencia, Adán y Eva murieron o se separaron espiritualmente de Dios. El conocimiento del mal se puede definir como la desobediencia. Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entendiendo ya un poco sobre Adán y Eva, ahora sí vamos a analizar primogénito, que en hebreo significa Bekor o en griego protótocos. Se define como primer hijo o el hijo mayor que se convertía en la cabeza o el jefe de la familia después de la muerte del padre. El primogénito no solo gozaba de ciertos privilegios frente a sus demás hermanos, sino que adquiría por esta posición obligaciones de ejercer autoridad y solucionar los conflictos familiares y mantener la pureza religiosa. Por esa razón, la mala conducta del primogénito o primer hijo ocasionaba la pérdida de este privilegio. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 5:1. Hijos de Rubén, primogénito o primer hijo de Israel o Jacob, porque él era el primogénito, el heredero, que tenía esos privilegios, por cuando profanó la cama o el lecho de su padre, sus derechos o privilegios de primogénito o primer hijo fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel o Jacob, de modo que no fue registrado como primogénito o con esos derechos o como heredero. De acuerdo con la ley hebrea, el primogénito heredaba el puesto del padre al representar a la familia ante Jehová. Entonces, ¿qué son esos derechos o privilegios de primogénito? El que tiene la autoridad ante los demás hermanos, el más importante, el jefe, el superior, el principal y el heredero del Padre. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti es la serpiente seductora Satanás, y la mujer, que es Eva, y entre tu simiente o semilla o descendencia y su simiente o semilla, él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Y su simiente es Cristo, descendiente o semilla de Eva. Entonces, entendiendo eso ahora, vámonos al pacto abrahámico. Génesis 22:17. Ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente, como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar. Y tu descendencia o semilla poseerá las puertas de sus enemigos, o sea que las pueden vencer. Ahora vamos a ver, ya teniendo el pacto abrahámico, vamos a ir a la genealogía de Efraín, la genealogía Abraham, Isaac, Jacob o Israel, José y Efraín. Y eso lo vemos en Génesis 41:51. José llamó el nombre del primogénito o primer hijo Manasés.
porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Génesis 48, 17. Al ver José que su padre Jacob ponía su derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. 18. José dijo a su padre Jacob, así no, padre mío, porque este es el primogénito o primer hijo. Pon tu diestra o derecha sobre su cabeza. 19. Pero su padre Jacob se rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Efraín, el hermano menor, es el primogénito con los derechos de superior o más importante porque será más grande. Ahora vámonos a la nación de Israel. Israel, una nación entera designada como primogénito de Dios, lo que significaba que tenía los derechos o privilegios de primogénito. Aquí se refiere a la nación que tenía la autoridad ante las demás naciones, la más importante, la superior, la principal a los ojos de Jehová. Israel no fue la primera nación, pero sí la primogénita del Padre. Y eso lo vemos en Éxodo 4:22. Y dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel la nación, es mi hijo, mi primogénito. Mi primogénito, o sea, que quiere decir que tenía los privilegios, los derechos de superioridad o de hijo mayor. Ahora vamos a ver la genealogía de David y eso lo podemos ver en Mateo 1:1. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Ustedes lo pueden ver. Y vámonos al profeta Samuel en 1 Samuel 16:3. Invita a Isaí o Yesé al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Debes ungir para mí al que yo te diga. 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano, de edad muy avanzada. 13. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito o primer hijo, Abinadab, el segundo, y Samad, el tercero. En el versículo 14 nos dice que David era el menor de ellos. Ahora Samuel unge a David en Salmos 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Podemos leer del 21 al 26 para adelantar. Veamos el 27. Yo también le pondré por primogénito, con los derechos de primogénito, superior, jefe, con la autoridad, el más excelso o por encima de los reyes de la tierra. David no era el primogénito en el sentido del primer nacido, porque era el menor de 8 hermanos, tampoco por ser el primer rey de Israel, porque el primer rey de Israel fue Saúl. Ahora vamos a ver el nacimiento de Jesucristo. Y eso el ángel le dijo a la Virgen María, y eso lo podemos ver en Lucas 1:31. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús, que es uno de los títulos. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado hijo, será llamado en un futuro, será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33, porque venía de la descendencia de David. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto?
puesto que no conozco o no ha tenido intimidad con varón? 35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo no es el hijo de José y no nace de una simiente o semilla corrupta. Cristo nace impecable y santo. Ahora vámonos a Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También pueden ver Isaías 7:14. Ahora vamos a entender, vamos a ver unos versículos sobre Emmanuel. Isaías 8:7. Sabed que Jehová los sumergirá en las aguas del Éufrates, torrenciales e impetuosas. El rey de Asiria con su ejército que rebasan los canales y desbordan las riberas. 8. E inundarán Judá y crecerán y llegarán hasta el cuello y se desplazarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. El ejército se extendería sobre él, pero aún así era la tierra de Emmanuel y debía ser el lugar de su nacimiento. Ahora, entendiendo el nacimiento de Jesús, vamos a ver los títulos, algunos títulos de Jesús, como el nombre Jesús significa el Salvador. Es la persona que vivió en la tierra y cumplió el propósito en la cruz hace 2000 años. El segundo título que vamos a ver es el Cristo en griego y el Mesías en hebreo o el ungido prometido de Dios. El Hijo de Dios, que significa de la misma naturaleza de Dios. Hijo de hombre significa de la misma naturaleza de hombre. Ojo, hijo de Dios no quiere decir primer ser creado, y eso vamos a analizarlo ahora sí en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Acá tenemos, aquí en pantalla, y vemos aquí un pronombre relativo, el cual que se refiere a Cristo, el cual o Cristo es. Acá tenemos un copulativo. El verbo copulativo lo que hace es establecer un puente entre el sujeto que es Cristo o el cual, el pronombre relativo, y su atributo o cualidad, como la vamos a ver. Entonces, como el sintagma verbal tiene un núcleo, es un núcleo, y el predicado nominal, porque el núcleo es un verbo copulativo, por eso es un predicado nominal. Entonces tenemos acá el sujeto que es Cristo, más el verbo copulativo que es el verbo estim, y más la cualidad o el atributo. Entonces Cristo es, o el cual es, imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cuál es la cualidad de Cristo? Es imagen del Dios invisible. Ahora vamos acá, protótocos, el primogénito de toda la creación. Entonces aquí tenemos un genitivo partitivo. Esta es un genitivo partitivo. Este genitivo partitivo no dice de una parte, no es de una parte, sino de todo. O sea, este es primogénito de toda la creación, no de una parte. Entonces, recordemos, el primogénito quiere decir que tiene los privilegios o derechos del primer hijo en la cultura judía, como lo vimos en la genealogía de Mateo 1:1. Y Jesús viene de la descendencia de David. Y Jesús tiene la autoridad, la superioridad sobre toda la creación, sobre toda la creación. Entonces, la autoridad sobre todo lo creado, la superioridad de todo lo creado. Ojo, no el primero de lo creado. Acá no está diciendo eso. No está diciendo el primero de lo creado, no. O parte de un grupo contable, no. Primogénito, aquí lo vemos, es primogénito, es una cualidad
Cristo es imagen del Dios invisible y tiene la autoridad sobre toda la creación. Esa es una cualidad que tiene la autoridad sobre toda la creación, no una enumeración. Entonces, ¿por qué es primogénito? ¿Porque es el primer criado? No, y eso nos lo va a explicar Colosenses 1:16, como lo vemos en pantalla, porque acá vemos la conjunción joti, que nos va a explicar por qué. ¿Por qué es el primogénito? ¿Por qué es el primer criado? No. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Entonces, ¿por qué es primogénito? Porque por medio de él fueron creadas las cosas, no por descendencia, no por ser el primer creado como algunas, como los testigos de Jehová afirman, no, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, no es un ser creado, sino el medio de la creación. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si no, dale dislike. Y oren mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos obedecer y entender las sagradas escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.